Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Proyecto STEPS está buscando a encuestadores. Hoy celebramos el Día Internacional de Cero Desperdicios. Nuevo atentado del ELN acabó con la vida de 9 soldados en Colombia. Personas sin hogar viven en aeropuerto de Argentina. Un novio en apoyo a su novia le rapa la cabecita. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la información por parte de STEPS, esta encuesta nacional de salud por parte del Departamento de Seguridad Pública, pues están buscando a personas que puedan hacer las encuestas y también personas que tomen las muestras. El Departamento de Seguridad Pública de Aruba en estos momentos está ejerciendo la investigación nacional frente al tópico de salud que se conoce con el nombre de STEPS 2023. La meta de este proyecto es recolectar información o datos por parte de salud de nuestros ciudadanos entre 18 a 69 años. Esta información será recolectada por medio de 3 pasos. El primero, la entrevista con un encuestador con una tablet en la mano y haciendo uso de un sistema automatizado por parte de la Organización Mundial de la Salud. El encuestador pasa a algunas casas, preselecciona en un área específica para hacer diferentes preguntas a los ciudadanos. El paso 2 mide la parte física, entre otros presión, el peso, la altura, la parte de la cintura y demás. El ciudadano deberá estar en la casa. Y el paso 3 también harán la prueba de azúcar y colesterol por una persona que toma muestra. Para este test el ciudadano deberá acudir en la parte de la mañana en ayunas al Departamento de Salud o a Ibiza en San Nicolás. Sin embargo, en estos momentos el Departamento de Salud está en busca de más encuestadores y personas que realicen esta toma de muestra para que puedan hacer una invitación a toda la comunidad que desee ayudar en esta investigación como encuestador o como también persona que toma estas muestras. Pueden de inmediato tomar contacto al Departamento de Salud al 522-4200 o también en un correo electrónico a servicio@dbg.aw con los datos personales y el número de teléfono. Para poder actuar como encuestador o también persona que toma las muestras, deberán cumplir las siguientes exigencias: mínimo 18 años, ser responsable, tener propio transporte. Como encuestador deberá estar dispuesto a trabajar durante diferentes horarios en semana o también el fin de semana. Quienes toman las muestras deberán poder trabajar en la semana entre 6 a 9 de la mañana y en el fin de semana entre 7 y 10 de la mañana. STEPS pronostica que durará hasta mediados de junio de este año y durante este periodo brindarán un pago para hora de trabajo ejercida y pago para gastos extra como por ejemplo gasolina. De esta manera también recibirán un entrenamiento tanto el encuestador como la persona que toma las muestras y eso se llevará a cabo el día de mañana viernes en Surfside Marina. Como sabemos, el ministro Glenn Vercruz en su visita a España ha tenido una serie de reuniones, no solamente verificando lo que podría ser el campo de hidrógeno para Aruba, pero también recibiendo importante información por parte de personas indicadas que van a muy seguramente suministrar información para este proceso para Aruba. Nós está muito contente de poder receber a apresentação de Indra Minsight como empresa, uma empresa multinacional, 140 países, presente em 140 países, mais de 50.000 empregados que assistem, riba diferente gama de expertise que tem. De caso aqui nós aqui para o setor de energia, utilidade, mas também a mim, assim como ministro de integração, minha solicitud para evaluar de que forma lo por asistirnos en el tema de asuntos de extranjeros en Aruba, por ejemplo, con los departamentos de IMAS. Conocí con los challenges con los deal con para lo que trata de servicio, con los que dona turnos comunidad de extranjeros en Aruba, la tur gente que tiene contacto, relación con los departamentos de DIMAS, por ejemplo, sector privado, empresario, donador de trabajo,
y nos capa llegan a filosofia e transformação di departamento que está un departamento que dà un gran servizio alla nostra comunità. Però também, lo che è troppo importante, tur e professional di Dimas, que está trabajando con el sistema, también se porta más ágil, efectivo, agradable, trabaja con programación, el sistema, que non lo può offrire e a través de challenges que boto veita que tinta de transformação digital de processo para diferentes departamentos, mas também uma transformação profissional, uma transformação cultural para poder brindar serviço e a través do que está queda central sempre que tem ora o guardo l'ubità tá que o cidadão e cliente está central e em que departamento que vou formar parte de que departamento que portim ou que empresa di governo che portin è ciudadano, è cliente, me se queda central. E che pensamento aqui nós apidinantamos bem ajuda nos pensa, veita de que forma nos lo por elevar diferentes departamentos di governo, differenti emprese nel caso aqui di utilità di energia di governo, para nos por vai al next level de transformação digital, brindando un mejor servicio na nossa comunidade. E transformação digital não porta uma muralha entre departamento ou empresa com comunidade. Não, é um veículo de comunicação. E tem hora, você sente que tem certo departamento que quer digitalizar para não ter contato com o cliente. E assim não porta a intenção. A transformação digital também para o que usa a possibilidade digital por fazer bom uso de mas é que toca ter face-to-face atenção lo por aí e porta via videoconference ou e porta assistência personal. E agora também nós precisamos culturalizar por empatia, simpatia, brinda o serviço e na satisfação na cliente para sobre o cidadão da central. Entre tanto, y 30 de marzo se celebra como el Día Internacional de Cero Desperdicio y por primera vez aquí en Aruba lo estamos celebrando. Ante esto, el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, también quiere hacer un llamado para que las personas puedan analizar mucho más lo que trata el desperdicio y también el consumo. Las Naciones Unidas declararon hoy, 30 de marzo, como el Día Internacional del Cero Desperdicio. De esta manera, el Departamento de Naturaleza tiene como la tarea de informarle a nuestra comunidad sobre los temas que tienen consecuencia directamente para la calidad de nuestro medio ambiente, pero también con la naturaleza. Este día se aboga para tener un cambio de patrón de consumo y hacerlo uno más circular, en donde los productos, por ejemplo, que tienen una vida más larga y al final poder volver a usar lo que resta para poder hacer más productos. Hoy, en el Día Internacional del Cero Desperdicio, se observa por primera vez hoy, 30 de marzo. De esta manera podemos comenzar a pensar cómo es este patrón, pero también cuáles son los cambios que nosotros, no solamente como familia, pero también en nuestros trabajos, podemos desarrollar. El ministro Ursel Arens, de la parte de naturaleza, quiere enviar un mensaje especial para que las personas sean más conscientes y responsables y celebrar el Día Internacional del Cero Desperdicio como hoy. ¿Y usted ya pensó cómo puede aportar en los hábitos de cero desperdicio? Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues ellos se encuentran en medio de las negociaciones con el ELN. Sin embargo, y a pesar que pareciera un chiste, hubo un atentado en contra de una estación de policía. Tristemente, 9 soldados perdieron la vida. Estas plataformas de lanzamiento de fabricación hechiza y conformadas por 8 tubos fueron sembradas e instaladas en el suelo en medio de la selva por el ELN para lanzar los tatucos con los que fue atacada la tropa que se encontraba exactamente en la zona del Carmen Norte de Santander, prestando seguridad en el oleoducto Caño Limón Coveñas.
Los tatucos fueron pintados de negro para ocultarlos. Estas cuerdas que ayudan a mantener el equilibrio del tubo y a darle direccionamiento a los disparos, dicen las autoridades, demuestra la sevicia y premeditación del ataque por parte del ELN. No era una unidad que estuviese haciendo operaciones ofensivas, pero fueron atacados con tatucos y armas de largo alcance. Ya está la inspección del Ejército con el comandante del Ejército Nacional verificando la situación. Los tubos dispararon simultáneamente los explosivos, pero dicen las fuerzas militares que después de quedar heridos de gravedad por la explosión, los hombres del Frente Camilo Torres del ELN entraron a la zona donde estaban los soldados, algunos descansando, y los atacaron con ráfagas de fusil. 9 soldados, 9 luchadores por la paz también fueron asesinados. Y con el sentimiento de repudio por este hecho, que muy poco contribuye a la paz, que parece más una contradicción con esos propósitos de paz. Según inteligencia de las fuerzas militares, la orden del atentado contra la unidad del Batallón Energético Vial número 10 la dio alias Alfred, y quien ejecutó el ataque fue alias Fercho. En videos tomados por los militares que llegaron a auxiliar a los heridos, quedaron registradas las imágenes de dolor. Las carpas en las que descansaban quedaron destruidas y varios de los cuerpos tendidos en el lugar. A 3 días de que ocurriera el incendio que acabó con la vida de 39 migrantes en este centro de detención de migrantes en Juárez, las personas y los familiares están pidiendo respuesta y justicia por lo que ocurrió en este lugar. Frustración y decepción son los sentimientos que experimentan los migrantes en Ciudad de Juárez a 2 días del trágico accidente en el Instituto Nacional de Migración. ¡Justicia! ¡Justicia! Una sensación de abandono total frente a una tragedia que varios dicen se exacerbó en las últimas semanas, con condiciones que definen como inhumanas. Nos ha tocado realmente dormir en la calle, pasar hambre, pasar necesidades. Solamente lo único que estamos pidiendo es la oportunidad de lograr nuestro sueño. Muchos migrantes temen que debido a la alta ocupación en los albergues y refugios, episodios como el del incendio se repitan. En este momento sentimos temor, sentimos miedo acá en territorio mexicano de nosotros perder la vida. Estamos con nuestras familias aquí, con nuestros niños, y todos queremos que por favor pedimos al gobierno de Estados Unidos a que se solidarice en este momento. El accidente que costó la vida a 38 personas generó varias condenas internacionales, como la del gobierno salvadoreño. El Salvador condena y exige investigación sobre el accionar del personal migratorio en Ciudad Juárez, México, durante incendio que dejó salvadoreños fallecidos y lesionados. Desde el Vaticano, el Papa Francisco expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos. Pues hablando de este tema migratorio, sabemos que muchos migrantes dejan su país, pero también dejan su familia y todo su pasado para poder emprender una nueva ruta. La mayoría de ellos lo hace quizá en busca de nuevas oportunidades, pero también, como por ejemplo en Guatemala, lo hacen para evitar la pobreza y también el hambre. El director de la Casa del Migrante reveló los riesgos que enfrentan a su paso por Guatemala. Cualquiera que sea, no se compara a las dificultades que han pasado al no poder conseguir una vida digna. Por eso estamos frente a este tipo de situaciones y de este tipo de realidades trágicas, de abusos, violaciones, de sufrimientos, de accidentes y en este caso también tristemente de muertes. Los casos son alarmantes. 3 millones de migrantes fueron detenidos el año pasado en el sur de Estados Unidos. No podemos exigirle a México, Estados Unidos que trate bien a nuestra gente cuando nosotros aquí tratamos mal a las personas que pasan, que transitan por aquí.
A decir del padre Francisco, Guatemala es un país expulsor, puesto que todos los días salen los migrantes con destino a Estados Unidos. Nos vamos ahora a Venezuela porque se hicieron virales unas imágenes del traslado de cerca de 19 personas entre directivos que también hacían parte de diferentes empresas y que en este momento están siendo investigados no solamente por hechos de corrupción, sino también, según lo que han indicado, por estar en contra del gobierno. Custodiados por la Policía Nacional contra la Corrupción, esposados y vistiendo bragas naranjas, los imputados fueron llevados a la principal sede del Servicio de Inteligencia Nacional en Caracas. Se trata de 9 funcionarios públicos, 10 empresarios, un exdiputado y 3 jueces, quienes están implicados en la trama en la que habrían creado una estructura paralela a la estatal PDVSA a través de la carga de buques. La Fiscalía indicó que estos serán imputados por delitos de corrupción y traición a la patria y solicitó para todos ellos su privativa de libertad. Uno de los detenidos es el exdiputado Ucbel Roa, quien fue removido de la cúpula del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Otro de los arrestados es el coronel Antonio Pérez Suárez, quien era vicepresidente de Comercio y suministro de calidad de Petróleos de Venezuela. También está detenido Jocelyn Ramírez, quien fuera superintendente nacional de criptoactivos y jefe del despacho de Tarek El Aizami, quien fuera ministro de Petróleo. Precisamente tras conocerse las denuncias por casos de corrupción en la industria petrolera, El Aizami presentó su renuncia al cargo, destacando su disposición para apoyar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, el exministro no ha dado más declaraciones al respecto y tampoco el gobierno venezolano lo ha implicado en las averiguaciones. La crisis actual en Argentina deja postales que muy seguramente no quieren demostrar frente al turismo. Les hablo de personas sin hogar, aunque no son habitantes de la calle, pero que han utilizado, por ejemplo, un auroparque que se encuentra ubicado en un aeropuerto en Buenos Aires como su hogar. Son cerca de 60 personas los que cada noche llegan a este lugar a la vista de todos para poder descansar. Estoy acá, gracias a Dios, tengo un lugarcito para dormir porque afuera en la calle está muy inseguro. El aeroparque de la ciudad de Buenos Aires tiene 2 caras. Una de ellas muy evidente, el punto de llegada y de partida, el lugar de la alegría por las vacaciones y del sabor amargo de tener que irse por trabajo. Pero tiene otro rostro mucho menos conocido. El aeroparque es también un refugio. Es un lugar al que decenas de personas vienen a dormir para no pasar la noche a la intemperie. ¿Y qué estabas leyendo? Sí, la Biblia. ¿La Biblia? Sí, sí. ¿Porque sos muy creyente? Soy creyente en eso. ¿Y qué lees todos los días la Biblia? Y casi todos los días, sí. Y bueno, me leo, estoy acá, gracias a Dios. Tengo un lugarcito para dormir porque afuera en la calle está muy inseguro. No se puede mirar el Retiro, todos los lugares están muy difíciles, Constitución también. Y bueno, acá por lo menos estoy seguro, no tengo un techo, ¿no es cierto? Y... ¿Cuánto hace que vivís acá? Y 3 meses. ¿Por qué te fuiste de Corrientes? ¿Por qué decidiste venir para acá? No, y en Corrientes no hay nada en Corrientes. ¿Porque no había trabajo? No hay laburo y además que en Corrientes está, no, o sea, no hay laburo para progresar. ¿Y me decías hace 5 años que vivís en el aeroparque? Sí, en el aeroparque, 5 años. ¿Y por qué? ¿Por qué te viniste al aeroparque? En el año 2005, 2006, vos dormías en la calle y te robaban. ¿Y acá que la gente te ayuda, te da una mano? No, lo que pasa es que acá, o sea, puede pedir moneda. Lo que pasa es que la policía no te deja. ¿Sabes cuánta gente vive acá? ¿Son muchos? Y acá somos, yo digo la verdad, somos en total 60 personas. Ahora porque no llueve, pero cuando llueve se juntan todos, de punta a punta. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Riesgo de ataque cardíaco para las mujeres. A noite me queda papel cubo, pero mi de manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan queda chat com a bonfada. Oh hybrid, tu costem solo paquete e queda claro, aceitar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, la recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na pa junga de nos casino maneira free play. Pasa a visitar-nos ao OMS para votar Haya por momento ganador. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes saben cuáles son los riesgos que tienen específicamente las mujeres de sufrir un ataque cardíaco? Pero también, ¿cuáles son las causas que podrían generarlo? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, y aunque la incidencia en las mujeres usualmente es menor que en los hombres, las féminas corren mayor riesgo luego de un evento cardíaco. En el caso de un paro o arresto cardíaco, 6 millones de personas mueren cada año globalmente. Esto es cuando el corazón deja súbitamente de latir, ¿verdad? Ya sea por una condición isquémica, ¿verdad? Que es cuando se bloquea una de las arterias que irriga el corazón, o por algún problema electrolítico, ¿verdad? O alguna otra cosa. El corazón cesa su contracción y ahí se arrestó. Y dependiendo del tiempo en que tarde en recibir la ayuda de ese paciente, son los cambios que tú vas a ver, ¿verdad? Cambios neurológicos o cambios en pérdida de función de ese corazón. ¿Y por qué las mujeres están a mayor riesgo? Hay varios factores. En primer lugar, no reconocer que es una enfermedad que también sufren las féminas. Como al hombre le da mucho más joven, se les atiende más temprano. Y los síntomas. Aunque para hombre y mujer el síntoma principal es el dolor de pecho, sigue siendo, pero las mujeres tenemos otros síntomas, como estamos teniendo un ataque cardíaco, y hay veces que puede ser náusea, vómito, sudoración, mareo, falta de aire, un cansancio, o a veces ningún síntoma, Luz, ningún síntoma. Entonces, pues, como no da los síntomas típicos que le dan, que normalmente uno pensaría en un ataque cardíaco, es una mujer, yo no pienso que a la mujer le va a afectar mucho la enfermedad cardíaca, pues quizás el diagnóstico se me pasa. Entonces ella llega muy tarde a diagnosticarse. Ese concepto equivocado de que las mujeres están protegidas ya no es válido y hay que vigilar si hubo alta presión durante el embarazo, diabetes gestacional, preeclampsia y la misma menopausia, ya que ello aumenta el riesgo, así como los factores de riesgo que se puedan tener que llevan a problemas del corazón. La diabetes, lo que es el colesterol, el cigarrillo. Se ha visto que el cigarrillo en las mujeres también aumenta más el riesgo de enfermedad cardiovascular que en varones. Y lo otro que tenemos es la cuestión de la obesidad. En las mujeres la obesidad es más prevalente. Y continuamos con esas imágenes que enternecen. En esta oportunidad podemos decir que el amor hasta en los tiempos más difíciles, pues es como un joven le rapa la cabeza a su enamorada debido a que ella padece cáncer. Un TikTok se hizo viral porque un joven muestra el apoyo a su pareja durante el proceso de su lucha contra el cáncer. Con mucho amor y besos en la frente, el novio se la rapa un poco
poco al cabello de su novia, brindándole mucha seguridad con algunos abrazos, pero también algunos besos debido a esta situación. Las redes sociales siempre nos sorprenden con cada historia y en esta ocasión nos presenta un verdadero acto de amor. Los enamorados, al parecer que son franceses, a través de este video demuestran que el amar es estar con la pareja en las buenas y en las malas. Definitivamente ellos mantienen la esperanza de que a pesar de tener una enfermedad, el amor de pareja sigue firme. Uno de los TikTok que dejó a más de uno conmovido fue este último video, en donde se muestra que está sentada frente al espejo mientras su novio está a su lado. Por momentos se ve que ella no contiene las lágrimas y se quiebra en llanto mientras su novio le da tiernos besos. Y ahora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento a esta niña heroína que junto a su mamá reparten comida a los perritos de la calle. Una acción vale más que 1000 palabras. Ayudar a los animalitos abandonados siempre va a ser un detalle de amor muy grande. Una pequeña se solidarizó con perritos callejeros y junto con su mamá repartieron comida a muchos perritos. El hecho se viralizó en TikTok luego de que la mamá compartiera un video que demuestra el gran corazón que deseen ambas. La usuaria subió este clip con la descripción: feliz de tener una hija con un corazón enorme. Espero que sea así siempre, ayudando a quien más lo necesita. Sin duda la menor es una gran heroína. Su progenitora mencionó que el sueño de la pequeña era dar de comer a los animalitos y recientemente lo hizo realidad. El audiovisual ya tiene más de 100.000 likes y cuenta con cerca de 5.000 comentarios. Y si continuamos hablando de nuestras mascotas, les presento a este perrito que se ha hecho viral en las redes debido a que hace yoga con sus amos, pues ellos planean diferentes rutinas que para la mirada de muchos pues realmente causan mucha curiosidad. En TikTok se hizo viral un video en el que se ve a un perro realizar una rutina de yoga en compañía de sus padres humanos. El can demostró tener una gran habilidad en equilibrio y flexibilidad. Recordemos que estos tiernos animales son protagonistas de divertidas publicaciones. En este video se puede ver en primera instancia cómo el perrito se encuentra encima de los pies de un hombre. El animal estaba estirado y haciendo gala de la flexibilidad. Luego se paró en dos patas en diferentes alturas. En una oportunidad fue acompañado también de una joven que lo cargó y cuidó en todo momento. El perrito pudo presumir también que su equilibrio es bastante bueno. Los usuarios de TikTok se manifestaron en la plataforma y se mostraron enternecidos por la rutina del perrito. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba. Ceitar presenta el dispositivo de la semana y es un cargador portátil. Justo estamos entrando a la temporada de campamentos, pues ahora ustedes van a poder buscar su power bank en Ceitar y asegurar que sus aparatos estén bien cargados. Tienen diferentes modelos para cualquier necesidad y también están ofreciendo un banco de energía solar. Visite cualquiera de los teleshops para más información, comenzando desde 42 florines y hasta que hayan stock. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Les agradecemos una vez más por su fiel sintonía. Recuerde que usted puede seguirnos en redes sociales. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad.